Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica y constituyente andino por la República de Colombia. Bueno, el día de hoy estamos, hoy 7 de septiembre del año 2023, estamos compartiendo con ustedes este importante espacio de formación social y política a nivel de la Nación Neogranadina de Colombia, con la sesión número 4 de los talleres dinámicos que estamos adelantando para las elecciones locales y regionales para este 29 de octubre del presente año 2023. Y hoy vamos a tener un tema muy importante, es un tema trascendental, es el poder económico y de la información en Colombia. Y lo importante es que aquí podamos empezar a hacer conciencia, como lo hemos venido haciendo en los diferentes espacios, y lo hemos manifestado a través de las diferentes sesiones que hemos realizado a través de estos importantes medios, redes de comunicación, es hacer conciencia, fomentar la unidad, fomentar el trabajo en equipo y buscar las mejores opciones posibles en materia social y política, sobre todo en estos procesos que apenas se están construyendo y que en estos momentos pues hemos tenido tantas dificultades para empezar a consolidar, por lo menos en temas fundamentales. Entonces, estamos haciendo todo este esfuerzo para que nuestros candidatos, los más de 1.500 candidatos que están alrededor o están mejor en lo largo y ancho de la nación neogranadina de Colombia, que han sido avalados por otros partidos, fuerzas políticas, tengan la oportunidad de conocer esta información de primera mano, de conocer los conceptos generales desde la Organización Política Internacional, desde el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y adicionalmente tengan la posibilidad de compartir estos conceptos, esta visión que les estamos entregando como representación internacional por Colombia para que lo transmitan en sus comunidades, lo transmitan a los demás movimientos, organizaciones y también lo compartan con líderes y todas las personas que estén dentro del proceso del proyecto de comunidad. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar este taller dinámico con la sesión número 4, el poder económico y de la información en la nación neogranadina de Colombia, para que lo tengan muy en cuenta, porque aquí pues estamos trayendo información de alto nivel y de alto impacto para nuestras comunidades, en términos simples, sencillos, a través del método Sura, donde estamos enfocando la información por medio de objetivos, priorizando temas y estamos haciendo una estrategia metodológica desde el método Sura, por supuesto, a través de una secuencia lógica, una secuencia inductiva, donde estamos manejando objetivos, consecución de objetivos y resultados, que al fin de últimas es lo que pretendemos que se logre. ¿Cuál es el resultado de estos procesos de formación? Pues que ustedes adquieran un conocimiento, empiecen a hacer conciencia, no solo los líderes, nuestros candidatos, sino que además conciencien a las poblaciones, a los territorios, a las comunidades, para que empiecen a despertar, a sacudirse y podamos hacer toda esta labor que tanto al pacto histórico y a las organizaciones políticas que han estado contenidas dentro de él, pues les quedó grande. Bueno, vamos entonces a dar inicio a este proceso en el día de hoy. La formación política que estamos
compartiendo con ustedes en estas 12 sesiones que estamos adelantando para todos nuestros candidatos que van a participar este 29 de octubre en las elecciones locales y regionales. Y también para los líderes y todas las personas, líderes de las comunidades que quieran tener una visión diferente de los diferentes poderes, de los diferentes conceptos que no se enseñan ni en las escuelas, ni en los colegios, ni mucho menos en las universidades, sobre los poderes en el país, sobre los conceptos que deben ser de interés público, de cultura general y obviamente los conceptos para nuestros candidatos, para que sepan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus deberes y sus derechos en este importante papel que están asumiendo en el día de hoy, para que sepan a qué se metieron. Bueno, sesión número 4, como ya les decíamos, poder económico y de la información en Colombia. Este tema es trascendental, señoras y señores. ¿Por qué? Porque la economía es uno de los factores fundamentales para que una nación pues, pueda sostenerse, pueda funcionar y adicionalmente pues la información es un tema también trascendental en las aspiraciones de una nación, sobre todo en la información para que la gente sepa qué está ocurriendo en el país, qué requiere el país, qué no requiere el país y qué está ocurriendo en otros lugares del mundo, con los vecinos y con diferentes temas de interés general. Bueno, vamos a arrancar con esta imagen. Aquí tenemos una imagen con los billetes antiguos. Lo que pasa es que aquí en Colombia cada cierto tiempo le cambian el diseño de los billetes. Entonces, por esa razón usted no puede conservar estos billetes, por ejemplo, estos que ven ustedes aquí en pantalla, porque ya eh, salieron de circulación, entonces ya esto no le sirve a usted para comprar o para vender. Bueno, por lo menos para comerciar, no le sirve. Vamos a resumir en dos renglones lo que ha ocurrido con la economía colombiana, que en algunos sectores internacionales digan que es una economía muy fuerte, muy sólida, pero la economía en Colombia ha sido muy discontinua, ha sido una economía muy dependiente y que desafortunadamente ha perdido su valor real en el tiempo. Y esto no es solo un fenómeno de Colombia, es un fenómeno que se da en toda América Latina y en muchos países del mundo. Bueno, ¿qué es el poder económico? El poder económico es aquel que reside en la riqueza obtenida por los particulares y la nación. Ojo que aquí estamos hablando de un concepto de riqueza, no de riqueza acumulada, ni tampoco de riqueza que cayó por el azar, ni que se encontró en la tierra o que brotó de la tierra o que surgió y nació del aire. No, es la riqueza obtenida. Y vamos a hablar en términos de riqueza obtenida, porque la riqueza no aparece mágicamente, ni de la nada. Como les decía, tampoco es que brote de la tierra, ¿cierto? La riqueza hay que trabajarla. Y esto quiero que sea muy claro. O sea, este mensaje quiero que sea directo. La riqueza hay que trabajarla. No hay que esperar a que caiga del cielo o que caiga como maná del cielo o que brote de la tierra como el agua. No. La riqueza es obtenida, es trabajada, para que lo sepan. Aquí estamos hablando de un concepto muy importante. Es una riqueza obtenida, o sea, trabajada por los particulares y la nación. ¿Por qué obtenida? Porque estamos hablando del poder económico. ¿Listo? El poder económico es distinto en cada país y en cada territorio inclusive, pero es determinante en todos los aspectos de la vida. Si no fuera determinante, pues no estaríamos hablando del poder económico.
Y desafortunadamente tenemos que hablar de él porque la humanidad está muy atrasada, estamos en, en una época donde el ser humano necesita el intercambio y a través del intercambio necesita sentirse importante y necesita eh, generar unos estatus sociales y unas diferencias con los otros. Aquí, digamos que el poder económico es el que crea los estatus sociales y los estratos sociales. Es el que crea las diferencias y las brechas entre los seres humanos. O sea, una cosa es la educación y las diferencias educativas y otra cosa son las diferencias económicas. La economía es, digamos, uno de los factores fundamentales que rigen el mundo y desafortunadamente como el ser humano está tan atrasado, eh, es un ser que todavía es tan primitivo que no hemos podido trascender de esto. O sea, todo este tiempo que el ser humano llega trasegando en la tierra y tenemos que seguir hablando de poder económico. Bueno, esto es algo que no tendría razón de ser, pero es la realidad que hoy nos toca abordar. Entonces, vamos a hablar del poder económico. Bueno, como decíamos, es aquel que reside en la riqueza obtenida por los particulares y la nación. Son dos temas distintos. Los particulares, es decir, los individuos, generan riqueza a partir de un esfuerzo y la nación también genera riqueza a través de un esfuerzo y un trabajo. ¿Listo? Bueno, la riqueza existente en las reservas naturales y de capital humano cualificado. Ojo que aquí ya entran dos conceptos adicionales que produce y tiene el país. Listo. Poder económico. ¿Reside en qué? Ojo, vamos a repetir, en la riqueza obtenida, ¿por quiénes? Por los particulares, es decir, por los individuos y por la nación. Son dos cosas distintas para que después no me vaya a decir que es que yo estoy atacando ciertos modelos. No, ojo que vamos a hablar de esto después. Y la riqueza existente en las reservas naturales y de capital humano cualificado. O sea, una cosa es que la nación produzca riqueza a través de los individuos y de la misma nación y que también esa riqueza existente, porque es una riqueza presente, ¿cierto? Que está ahí, se encuentre en las reservas naturales, es decir, en la naturaleza. Y exista adicionalmente una reserva de capital humano cualificado, ¿listo? Que pueda trabajar y pueda llegar a estas reservas naturales, extraer las riquezas, transformarlas, trabajarlas y hacer que esas riquezas pues generen un poder económico en el país, no solo en los individuos y en la nación, sino que genere un poder económico a nivel general en todo el país, no que se quede concentrada en unas cuantas manos o se vayan para afuera esos recursos y el país se quede con el problema, con el hueco, con la contaminación ambiental, con, con el área destruida, deforestada y se quede con el problema social y la plata y los recursos y los minerales estén por fuera. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Ojo que aquí estamos hablando de unos conceptos muy importantes, señores candidatos, señores líderes de organizaciones y líderes de territorios que quieren una transición democrática hacia el cambio, que quieren una transformación real, porque hasta el momento no la estamos viendo. Entonces nos tocó a nosotros asumir este papel ya directamente. Bueno, ¿cuál es el modelo económico en Colombia? Entonces, hablamos primero del concepto del poder económico, ¿cierto? En unos términos muy generales, en unos términos muy realistas, y ahora vamos a hablar del modelo económico en Colombia. Es que estamos directamente abordando los temas.
De pronto algunos talleres se nos van un poquito largos, pero es por la densidad y la complejidad de los temas. Yo sé que no es fácil estar pegado a una pantalla 1 a 2 horas, pero lo importante aquí es que estamos haciendo una revisión de estos temas y estamos concentrándonos específicamente en trabajar estos temas para que la mayoría de la gente los entienda, sepa de qué estamos hablando y sepa también qué se debe y qué no se debe hacer. Porque si seguimos en este analfabetismo social y político, pues no vamos a lograr ningún resultado por mejores candidatos que tengamos. Si no entendemos estos conceptos, estaremos en la olla. Y obviamente los líderes, si no saben de esto, pues peor aún, porque entonces, ¿qué esperanzas vamos a tener en la dirección local y regional? ¿Qué esperanzas vamos a tener en estos próximos gobernantes? Miren, ya tenemos ejemplos aquí en Medellín y en otros lugares del país, en el Congreso con esos ignorantes de María Fernanda Cabal, de Polo Polo, de Susana Gómez, ¿quién es el otro? Ah, Paloma Valencia. O sea, Miguel Uribe, un montón de ignorantes, de gente que no debería estar ahí. Deberían estar en un sanatorio o por lo menos recibiendo un tratamiento para su adicción. Imagínense. Bueno, vamos a hablar ahora sí del modelo económico en Colombia. Bueno, el modelo económico en Colombia, ¿cuál es? Y ustedes ya lo saben, es el capitalismo. Aquí no hay otra cosa. Aquí nunca se ha dado ni socialismo, ni comunismo, ni ningún otro modelo intermedio. El modelo en Colombia es el capitalismo y inclusive desde la independencia. Bueno, estamos hablando de otros modelos de la colonia cuando el Imperio Español invadió estos territorios. Ellos impusieron obviamente el modelo feudal, ¿cierto? Era el modelo que se usaba en esa época. Y posteriormente, después de la independencia, pues se continuó con ese modelo feudalista. Luego se empezaron a incorporar algunos cambios, pero eh, lógicamente no se podían hacer unos cambios de manera directa. Y esto es responsable otra vez Tomás Cipriano Mosquera, el gran general, el vistivo abuelo, quien ha sido uno de los principales motores de la economía de este país. Es que él prácticamente modernizó el país y lo llevó a una era de vanguardia. En esa época, imagínense, en esa época, Tomás Cipriano de Mosquera adoptó el libre cambio y empezó con, o sea, un concepto económico liberal, pero lo empezó a adaptar a la realidad de nuestro país, algo que no se había visto en estos territorios y que solamente se manejaba allá, por allá en Europa o en Estados Unidos. Él empezó a hacer ese proceso acá. Lo que pasa es que no lo dejaron, no lo dejaron. ¿Quiénes? Las oligarquías mediocres, rancias, que tienen una mente así chiquitica, microscópica. Lo único que tienen es plata. Que ahora se van a dar cuenta por qué. Bueno, ese modelo económico, pues obviamente era un modelo capitalista. Lo que pasa es que hay diferentes modelos de capitalismo, pero aquí en Colombia, ¿qué pasa? El capitalismo no se ha desarrollado adecuadamente. Y aquí esto sí tenemos que ser claros con esto. ¿Por qué? Porque es que el capitalismo tiene unas concepciones de fondo que inclusive se combinan con otros modelos y factores sociales y eso lo vamos a empezar a ver aquí, ahora mismo. ¿Por qué no se ha desarrollado adecuadamente? Pues por la no proliferación de la ciencia y la tecnología. Punto uno. El capitalismo, para que se desarrolle adecuadamente, tiene que tener un avance en ciencia y tecnología. De lo contrario, el capitalismo no va a funcionar, por lo menos no va a funcionar correctamente. Y por las amplias desigualdades e inequidades. Ese es el segundo factor.
y lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. Si usted en modelo capitalista no apuesta por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no apuesta por la creación de puestos de trabajo, por la generación de capitales, por la generación de, de proyectos productivos para que esos capitales se muevan y usted no elimina las desigualdades y las inequidades, pues ¿quién va a comprar los productos? Van a haber unos súper ricos y otros que están en la miseria, que están en la inmunda, que no tienen ni siquiera para tomarse un vaso de agua. Entonces, ¿usted cómo va a pretender como capitalista que esos que están allá, sin tener con qué tomarse un vaso con agua, pues le compren sus productos? O sea, va a ser imposible. La única forma es que sean esclavos, que usted les dé el vaso con agua a cambio de algo. O sea, perdón, que ustedes que ellos obtengan el vaso con agua, ¿cierto? A cambio de que trabajen gratis prácticamente, ¿cierto? Sean esclavos, ¿cierto? Y el capitalismo significó una esclavitud en el trabajo, porque eran jornadas de más de 10, 12, 15 horas. La gente no tenía derecho sino a trabajar. Y eso se vio en el Reino Unido, la cuna del capitalismo, ¿cierto? Donde empezó la revolución industrial, que se diseminó por toda Europa y luego llegó a Estados Unidos, a Asia, ¿cierto? Eh, en Colombia no se ha desarrollado el capitalismo. Colombia estamos en un capitalismo feudal, feudalista. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo le ocurre a un Alexander decir que en Colombia todavía hay feudalismo? Claro, fíjense en cómo está distribuido el capitalismo en Colombia. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Colombia? ¿Y qué están haciendo con esa tierra? No están produciendo absolutamente nada, nada. Simplemente están en algunos lugares sacando el petróleo, sacando el oro, sacando el platino, sacando sustancias como el coltán, como el uranio, etcétera, etcétera. Y de todo eso se está yendo para afuera. Aquí en Colombia nos dejan solo huecos. Y la agricultura, aquí no se ha desarrollado la agricultura. Aquí estamos importando alimentos que se producen aquí y de mejor calidad que se producen aquí. Se importan de más baja calidad, inclusive con unos riesgos altísimos para la salud de los consumidores. Entonces aquí en Colombia tenemos un capitalismo feudal. ¿Por qué? Porque concentra las riquezas en unas cuantas familias. Estos oligarcas mediocres se creen reyes, por eso se habla de feudalismo, ellos se creen monarcas. Entonces, las riquezas están concentradas en unas cuantas familias oligarcas mediocres y que tienen como principal elemento de concentración la posesión de las tierras o de tierras, por eso es feudal, por eso se habla de este término, capitalismo feudal, para que les quede muy claro. Bueno, el capitalismo feudal colombiano no permite, ojo, no permite que otras personas diferentes a las familias oligarcas mediocres accedan a formar parte del proceso de crecimiento económico. Entonces aquí es donde viene el otro gran problema. O sea, son mediocres, tienen mente chiquitica, corta, poca visión, y encima no dejan que otros que sí tienen visión de empresa, pues puedan crecer económicamente o hacer parte del crecimiento económico. No dejan, o sea, es que no dejan. Usted puede ser muy inteligente, muy brillante, tener muy buenas ideas. Va al banco para pedir un préstamo y no le prestan la plata. No le prestan. Ah, porque usted tiene finca, no. Tiene propiedad raíz, no. Tiene vehículos, tiene acciones, menos. Imagínense, está pidiendo un préstamo para poder empezar un emprendimiento, un trabajo, una empresa, pues obviamente no tiene capital. Si usted tiene una casa, pues la hipoteca y le dice al banco que le preste una platica sobre eso y usted arriesga su patrimonio,
para poder arrancar con un negocio, con algo, ¿cierto? O un emprendimiento productivo en el campo, con aguacates, con naranjas, con plátano, bueno, en fin. Los bancos no prestan porque es que los bancos están en manos de unos oligarcas, unos cuantos oligarcas mediocres, que lo único que les interesa es tener secuestrado este país, que todos paguemos peaje cada 20 kilómetros y las carreteras malas. Esos son estos oligarcas que han promovido un capitalismo feudal en Colombia y no permiten que otras personas diferentes a ellos puedan acceder a un nivel económico digno, o por lo menos que sus unidades productivas le puedan brindar empleo a otras personas. Tampoco. O sea, ellos quieren quedarse con todo, quieren tener el control de todo, pero como tienen una mente tan pequeñita, son tan mediocres, no son capaces de crear empresas lo suficientemente poderosas como para que los recursos que hay aquí, pues los saquemos aquí, ¿cierto? Y se queden aquí y no se vayan para afuera, no se los lleve una multinacional, no se los lleve otro país, no se los lleve un fulano X, Y o Z. Es que, o sea, la verdad yo no entiendo cómo es que esta gente, o sea, tiene una mente tan pequeñita que la verdad no entiendo cómo es que son capitalistas. La verdad yo no se entiende, no se entiende. Pero bueno, son los que han tenido el país, el poder del país y entonces han manejado la política como les ha dado la gana. Esa es la realidad. Bueno, entonces, por tal motivo, por lo que le acabamos de decir, porque estas familias oligarcas mediocres no dejan que otras personas accedan a ser parte del proceso de crecimiento económico, no dejan que otras personas tengan empresas que crezcan y que contraten gente y que haya empleo, que el dinero circule. Es por eso que existen unas brechas tan grandes de inequidad. Es por eso que existen esas brechas gigantescas en uno de los países más ricos en reservas naturales y con condiciones únicas para ser una potencia económica en el continente y en el mundo. Imagínense, uno de los países más ricos en reservas naturales del mundo y con las condiciones únicas para ser una potencia económica no solo en el continente, sino en el planeta. Tiene acceso a los dos mares, una posición estratégica increíble, tiene todos los pisos térmicos, tiene desiertos, tiene nevados, tiene climas templados, climas calientes, tiene selva, tiene Amazonía, tiene uno de los lugares más lluviosos del planeta, tiene una amplia cantidad de minerales y llegan multinacionales y estos personajes permiten que lleguen las multinacionales y se lleven nuestros recursos, que tumben la selva, acaben con la selva, se lleven la madera, hagan un hueco, perforen y saquen el petróleo y dejen el hueco. Eso es lo que han hecho. Son mediocres. No, o sea, a duras penas se sostienen con sus negocios, porque no tienen, no les da para, la mente no les da para más, no les da para más. O sea, no se imaginan que nuestro país esté en la órbita mundial y que estemos compitiendo con las grandes potencias, no por una migaja, sino por la torta grande. Que estemos dándole opción de empleo, de vida a muchas personas, a cientos de miles de personas, a millones de personas. Yo no entiendo qué es lo que tienen en la cabeza, la verdad. Ese es el modelo económico en Colombia, es el capitalismo, pero es un capitalismo feudal. ¿Impuesto por quiénes? Por esas familias oligárquicas, mediocres, que se han creído los dueños de este país. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra secuencia inductiva, porque esto es paso a paso. ¿Cuál es la visión del poder económico en Colombia? Es muy sencilla. Esta ha sido reducida a la minúscula visión chiquitica, así microscópica,
de las oligarquías rancias, tradicionales, mediocres, que nunca vieron un proyecto de nación desde su formación. Listo. Entonces aquí tenemos cuatro grandes factores. El proceso económico reducido a la extracción de minerales y materia prima sin procesar. Es decir, aquí se extraen los minerales en bruto, se llevan a otro país, allá los procesan y no los venden 20 o 30 o 50 o 100 veces más caro. Ejemplo, el petróleo. Lo extraen aquí las multinacionales petroleras, se lo llevan, lo refinan a Estados Unidos y allá nos venden la gasolina a nosotros. Hasta son muy inteligentes. Son. Estas oligarquías son tan inteligentes que, mejor dicho. Bueno, eso es lo que hace. Extracción de minerales y materia prima en bruto sin procesar, sin procesar. ¿Eso qué significa? Pues cuando se hace el proceso, pues no se va a tener un valor agregado. Nosotros vendemos, mejor dicho, no vendemos siquiera. Se llevan los barriles de petróleo crudo, los procesan allá, aquí les hacen un medio refinamiento ahí como más o menos, y allá se los llevan, le hacen el procesamiento real y nos traen la gasolina, el queroseno, el ACPM, etcétera, etcétera, y nos lo venden al precio que a ellos les da la gana, porque así es. Imagínense. Es que esas oligarquías son muy inteligentes. Bueno, el proceso económico reducido a la usura bancaria en detrimento del bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos hacen lo que les da la gana. Es decir, suben y suben las tasas de interés, tarjetas de crédito con unas tasas de interés altísimos, una de las tasas de interés más grandes, más altas del mundo, imagínense, las pagamos aquí en Colombia. Un préstamo con unas tasas de interés gigantescas. O sea, usted le queda viendo esta vida y la otra al banco. Usted no acaba de terminar de pagar una deuda. Usted empeña su casa o usted va a comprar una casa y la casa la tiene que poner a 20 o 30 años a ver si usted por lo menos alcanza a ver que esa casita usted la pueda disfrutar unos 10 o 15 años, ¿cierto? De su vida y al menos le quede libre a los hijos. No, eso aquí en Colombia es casi imposible, casi imposible. ¿Por qué? Porque estos bancos son unos ladrones, ladrones. Y entonces por cualquier cosa usted le cobran en el banco. Usted abre una cuenta de ahorros y entonces abre una cuenta de ahorros con 100.000 pesos, por ejemplo. Y ya de entrada le están cobrando 15.000 pesos por el uso del servicio, le están cobrando 5.000 pesos por el uso de la tarjeta, le están cobrando otros 3.000 por el uso de la red bancaria, del cajero electrónico, del cajero automático, le están cobrando otras cosas que les cuentan por ahí que dicen otros gastos, otros descuentos que son -10, -20, -50, -100, -200 pesos, y entonces ¿a qué se le reduce a usted su cuenta? Y cuando usted va a ver el interés del crecimiento de los intereses, es el 0,01 pesos por allá, haciendo un poquito de exageración. O sea, usted no alcanza ni siquiera a percibir céntimos, centésimas de centavo en sus ganancias, pero ellos sí ya le han quitado como 20 o 30.000 pesos de lo que usted metió, o sea que esos 100.000 pesos que usted metió realmente tiene 70.000 y se ha ganado 0,01 pesos en intereses en el primer mes, imagínense. O sea, esto solo ocurre en este país. Bueno, el proceso económico reducido al comercio de bienes y servicios importados. Y esto lo tiene que ver durante estos últimos 20 años, tiene mucho que ver la dictadura de gobierno. Durante estos últimos 20 años, el señor Uribe, no, ojo que, bueno, vamos a hablar de ahí para atrás. No vamos a echar toda la culpa a Uribe tampoco, es que simplemente el hombre termina siendo un títere. El problema gordo con la economía ya colombiana empieza cuando, en la apertura económica del señor Gaviria, por allá en los años 90.
Sí, César Gaviria Trujillo es el culpable de este problema, de que el comercio de bienes y servicios sea, digamos, uno de los principales renglones, adicionalmente a las remesas que hoy se ven como uno de los grandes ingresos en dinero para el país. Al señor Gaviria se le ocurrió que Colombia tenía que entrar en ese cuento del neoliberalismo, en el cuento de la apertura económica, destruyó la empresa nacional. Ojo, no se nos olviden, señores, comerciantes, empresarios. ¿Quién fue el que destruyó la empresa nacional? Se llama César Gaviria Trujillo y fue presidente. Y fue presidente por el azar de la vida, se le apareció la presidencia en un cementerio, como dicen muchos amigos, porque es que él no iba a ser presidente, nadie sabía quién era. Nadie sabía, era un total desconocido. Y el tipo llegó a, claro, a hacer, cumplir todo lo que dijera el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo lo que diga Estados Unidos, que son bien arrollados, tienen unas rodilleras bien puestas. Apertura económica, neoliberalismo, acabó con la industria nacional, destruyó la industria nacional, destruyó a los empresarios colombianos, para que lo tengan en cuenta. Después de Gaviria, ¿quién siguió? ¿Mm? Siguió el señor Samper, que no hizo mayor cosa. Después de Samper, ¿quién siguió? Siguió Pastrana, que no dejó gobernar a Samper. Siguieron con la misma política de destrucción de la industria nacional. Altos impuestos para la industria nacional, altos impuestos para los ciudadanos. Es que no es solo que a las empresas supuestamente les hayan aliviado los impuestos y los hayan descargado a la ciudadanía. No, los altos impuestos son para todo el mundo. El que monta empresa en Colombia se metió en un problema. Es que para usted montar empresa en Colombia tiene que tener mucho billete. No ese cuento que metieron con la economía naranja ni el emprendimiento, no, esos puros cuentos pendejos, mentiras, patrañas, como el señor Pastrana, una patraña, uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Y después de Pastrana, ¿quién siguió? Pues Uribe, imagínense, Uribe y sus 20 años de dictadura, Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2 y el pendejo de Duque. Y miren, el proceso económico de Colombia se quedó reducido al comercio de bienes y servicios importados a mayor precio, encareciendo la calidad de vida y destruyendo la empresa nacional. Encareció la calidad de vida, destruyó la capacidad económica que tenían los colombianos, destruyó eso, destruyó la poca capacidad económica que tenía el ciudadano colombiano y destruyó la empresa de la industria nacional, la destruyeron, la han destruido para que no se van a poder pensar que es que un mediano empresario que tiene 2 o 3 empleados, no, es que yo defiendo esto. ¿Defiende qué? ¿Está defendiendo su miseria? ¿O está defendiendo lo poquitico ahí que puede tener? No, hermano. Reaccione, despierte, aterrice, aterrice que estos personajes acabaron, destruyeron con eso que usted está trabajando, acabaron con la empresa nacional, destruyeron la industria nacional, destruyeron la capacidad adquisitiva de los colombianos, la destruyeron. Esto no me lo inventó yo, es una realidad, la destruyeron. Para que no me pongan a echarle la culpa a otros. No, la culpa la tienen estos personajes. Ellos solamente responden a unos intereses económicos muy pequeños que concentran la mayoría de las empresas grandes, que son realmente grandes del país, y trabajan para unos intereses particulares de empresas transnacionales que quizás sí son poderosas. Esas empresas son tan poderosas que tienen inclusive el patrimonio económico de naciones enteras. O sea, en comparación, el poder económico de una empresa de esas multinacional es inclusive hasta más grande que todo el patrimonio y todo el poder económico de cualquier otra nación. Imagínense, para que lo sepan. Entonces,
Estos tipos desde Gaviria destruyeron la industria nacional, la empresa nacional. Todo importado, la balanza comercial ahora es más lo que se importa que lo que se vende. Y entonces la gente se preguntará, pero entonces ¿cómo sobrevivimos? Ah, porque es que aquí hay mucha plata. O sea, ¿a dónde está la plata? Lo que hablamos primero. El poder económico reside en qué? En la riqueza obtenida, en la riqueza trabajada. ¿Por quiénes? Por la gente, o sea, por usted empleado, contratista, y por la riqueza que genera la nación. Por esas dos cosas, no por Sarmiento Angulo, ni por Uribe, ni por María Fernanda Cabal, que es un parásito ahí, una parásita. No, no, no. Estamos hablando aquí de que esos parásitos producen, esos parásitos no producen nada, producen desechos, eso es lo único que producen, y asco, no más. Bueno, esta gente no produce absolutamente nada, y, y ellos son los que tienen el país jodido. Y entonces, si ustedes no despiertan, no reaccionan, pues vamos a ir en lo mismo. Los que realmente tienen el capital para ser capitalistas, no les interesa, no les da la gana de que el país crezca, no les da la gana de hacer créditos, de soltar dinero para que el dinero circule, no, a ellos lo único que les interesa es tener el dinero ellos amarrado a ellos. Y si alguien pierde, que pierda el pueblo, y si alguien gana, que ganen ellos. Si hay ganancias, las ganancias las privatizan para ellos, las ganancias. Y si hay pérdidas, se socializan con el pueblo. Ahí está la diferencia entre socialismo y capitalismo para estos amigos. Capitalismo, ganancias solo para ellos, todo para acá. Pérdidas. Ah, entonces ahí sí existe el socialismo, ¿cierto? Socialicen las pérdidas con todos, paguen 4 por 1000. Paguen las pérdidas de, tengo las facturas de servicios públicos en Medellín y en otros lugares del país. Para que los que digan que es que Daniel Quintero recuperó 4.5 billones. Bueno, miren pues las cuentas de servicios como están por las nubes. A todo el mundo le toca ir a pelear allá para que vuelvan otra vez. Vean, por favor, revisen cómo así. Ahí me llegaban 100.000 pesos, allá me llegan 300.000. Y yo vivo solo. Bueno, el proceso económico, continuamos. La visión del poder económico en Colombia, y esta es la cuarta. El proceso económico minimizado a las tendencias reduccionistas de emprendimiento individual que no generan empleos ni calidad de vida a los ciudadanos. Ahora vamos a hablar de esto. Economía naranja. Ustedes, la empresa, oiga, pues, le dicen, le meten ese cuento pendejo a un vendedor informal, a un vendedor ambulante, y le dicen que es un empresario. Oiga, pues, le dicen que usted es un empresario. ¿Ah? Primero le meten ese cuento, le dicen que usted es una unidad productiva, usted es una empresa. Oiga, usted, esa es su empresa, su unidad productiva, la chacita. O el carrito esos de mercado que se robaron por allá del Éxito y le meten cositas. O que se lo vendieron, o lo compraron por allá en la minorista, aquí en Medellín. Bueno, listo. Esa es una unidad productiva. Usted es una empresa, ¿verdad? Pues le meten ese cuento tan. Y entonces, claro, la tendencia es que cada uno tenga su unidad productiva. Y usted es su empresario, usted es su jefe. Oiga, pues usted es su jefe. Y como usted es su jefe, nadie le pone horarios, nadie le exige nada. Usted es libre, hijo de pucha. Oh, berraco. Usted es empresario y se creen Ardila Lourdes, se creen Sarmiento. Y, y resulta que a duras penas tiene para pasar el día, para sobrevivir, para pagar una habitación, para comerse un corrientazo de 10.000 pesos, el recalentado de varios días de los sobrados de otros. Esa es la famosa economía naranja. Esas son las tendencias de emprendimiento individual. Emprendimientos, pues,
o sea, no voy a decir esto para ofender a los amigos artesanos, pero, hombre, ¿a quién se le ocurre que haciendo manillas usted se va a volver un gran empresario? O sea, ese cuento no se lo cree uno ni a los hijos de Uribe, que creen que le pueden meter ese cuento a la gente de que vendiendo manillitas ya son grandes propietarios de centros comerciales, ¿no? Ellos lo dijeron muy claro en uno de esos personajes, uno de esos parásitos, dijo en un medio de comunicación, en una entrevista, que gracias a los aportes de los fondos de pensiones, pues ellos habían podido construir ese centro comercial. Para los amigos que tienen sus aportes pensionales en estos fondos privados, ¿a dónde van a parar? A la construcción de uno de los centros comerciales de los hijos de Uribe. ¿Y qué ganancia les dan a ustedes los hijos de Uribe? Ni las gracias les dan, ni las gracias. Entonces, ya saben, esa platica mal invertida. No, y entonces dicen que apunten, entonces, empezando porque estafaron a un montón de artesanos, no les pagaron, los amenazaron, en fin, los chantajearon, y bajo esa fachada dijeron que habían reunido un dinero muy importante y que con eso habían construido centros comerciales. Son los únicos. Pero no, resulta que el papá les otorgó zonas francas, le dijo, mijito, coja esta zonita franca para usted, vea que aquí le dice que este senador y estos senadores legislaran y entonces allá en este territorio que modificaran el POT para que esto fuera una zonita franca para usted, mijito. Esta otra es para usted, vea, esto aquí les conseguí para que construyeran su centrico comercial y vendan sus manillitas. Miren pues, así es como funciona. Así cualquiera, así cualquiera. Imagínense siendo hijo de Uribe que le consiga una zonita franca. Desplacen campesinos, tierras que era de gente de bien. Eso sí son gente de bien, campesinos. Para que esta otra gente de mal, que se hace llamar gente de bien, lo saquen, ponen una zona franca y si no salen por la buena le echan plomo y listo. Se acabó el problema. Bueno, así es. Miren, esa es la visión del poder económico en Colombia. Capitalismo feudal. Bueno, ahora vamos a hablar de la riqueza obtenida en Colombia. Porque es que aquí hablamos es de trabajo, aquí no hablamos es de que es que a la gente le tienen que regalar las cosas. No, ojo con eso. Aquí hablamos es de trabajo, trabajo. La riqueza trabajada y obtenida por los privados. La riqueza trabajada por los privados es aquella construida en las grandes empresas por medio de estrategias de crecimiento con perseverancia y labor. Con perseverancia, con disciplina, con trabajo duro todos los días. Yo le creo a los grandes capitales que han surgido de abajo, de estos que se surgieron con sacrificio, con empeño, no esos que fueron heredados, ¿para qué? Los que se trabajaron con estrategias de crecimiento sin robarle a nadie, sin quitarle la casa a nadie, sin darle plomo a un campesino, sin expropiar a nadie, sin desplazar a nadie. Estos. Esto sí. En otros casos, ojo, voy a hablar de otros casos que se han dado con competencia desleal, saboteando la competencia, haciendo el espionaje, chantajeando. No, esos no. Sin embargo, vamos a destacar cuáles. Hay que destacar los procesos que se han dado con transparencia. Esos sí merecen todo nuestro respeto, porque no solo han representado un proyecto de desarrollo para el país o un proyecto de desarrollo familiar o empresarial, con una visión de uno o varias personas que juntaron sus capitales, gente, familias que han tenido visión. Eso sí, representan un desarrollo para el país.
Eso sí, merecen ser llamados capitalistas, eso sí merecen respeto, porque le están dando empleo, le están generando una solución de vivienda, le están generando una solución educativa, de desarrollo personal, de desarrollo individual, un proyecto de vida para miles y cientos de miles de personas. Esto sí, la riqueza obtenida es aquella generada por medio de otros procesos empresariales. Y esto, digamos que aquí vamos a hacer una diferencia. Hay una riqueza obtenida que no es trabajada. Ojo con esto. Hay una riqueza obtenida que se obtiene a través de la uso, es decir, a través del esfuerzo de otros. Por ejemplo, los bancos. Los bancos le reciben a usted la platica y le descuentan un montón de cosas y usted no sabe qué le están descontando. Y ellos ahí empiezan a ganar dinero. Y como no es una sola cuenta, sino que son cientos y miles de cuentas, ¿cuánta plata se están haciendo al mes? O por cada transacción que usted hace, ¿cuánta plata por segundo están haciendo? ¿Cuántas transacciones se hacen por minuto? ¿Cuántas veces va usted al cajero a sacar dinero? Esta riqueza obtenida, que no es trabajada, ojo que hay que hacer una diferenciación. Yo ahorita dije que hay una riqueza obtenida, sí, pero esa riqueza es trabajada. Y esta otra riqueza obtenida, que no es trabajada, ojo, que no es trabajada, se genera por usura, es la labor que hacen los bancos. Entonces, usted ha visto que difícilmente un banco se quiebra en este país. Bueno, la riqueza trabajada y obtenida por la nación. Aquí también hay que hacer una diferenciación. La riqueza trabajada por la nación es aquella construida, ojo, construida a través de las empresas estatales. Uno de esos casos es Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín ha sido modelo a nivel de América Latina por gestión, por crecimiento, por eficiencia, por prestación de un servicio eficiente a la ciudadanía, por la calidad del servicio. Y entonces esto, claro, esto han querido de todas las maneras posibles minarla. Entonces ya se llevaron, fragmentaron la telefonía, la vendieron y ya la telefonía es de Millicom, es decir, Tigo. Y ya EPM no tiene nada que hacer ahí. Y entonces han querido fragmentar a empresas públicas, venderla por trocitos, por pedacitos, destruir a esta gran empresa estatal, porque como genera tanto dinero, entonces la destruyen para el beneficio estatal, ojo, y la recuperan los privados para hacer su negocio particular. Es que eso genera tanto billete que, claro, todos estos tipos han querido de mil formas vender o enajenar a EP. Y así ejemplos de otras empresas eficientes en el país. Lo que pasa es que las han acabado, las han hecho ineficientes, las han hecho inviables. Han puesto a tipos que son expertos en destruir empresas, en saquear, en detrimento patrimonial. Y entonces, claro, después dicen, no, es que esa empresa no está dando, no, eso hay que venderlo al mejor postor y vendámoslo y echamos porcentaje y listo. 5.000 empleados en la calle. Les tocó ir a vender, les tocó ir a vender chicles al centro. Coge su cajita, a vender chicles al centro, porque no, no hay empleo. Es que en este país no hay empleo. Bueno, eh, esta riqueza trabajada genera beneficios a nivel de país, porque son recursos que entran directamente a las arcas del Tesoro Nacional, del Estado, o sea, del país, de la nación, con una administración sensata y ajustada a las realidades sociales y territoriales.
¿cierto? Porque es que esto funciona, da beneficios, pero bien administrado, ¿cierto? Bueno, la riqueza obtenida, o que aquí también hay riqueza obtenida, es aquella que se logra por medio de los impuestos. Esta riqueza no es trabajada para que haya una diferenciación, sobre todo con aquellos impuestos por ganancia ocasional que no deberían existir. Eso es un impuesto que se inventó por allá, creo que fue Rudolf Funk cuando se inventó lo del IVA, impuesto al valor agregado. Bueno, este señor yo creo que, bueno, no recuerdo bien, lo voy a investigar, lo voy a investigar. Lo voy a investigar porque es algo que tenemos, que tenemos aquí pendiente. Bueno, a ver. Sí, sí. Esta riqueza obtenida, como ya les decía, se logra por medio de los impuestos, sobre todo con aquellos impuestos por ganancia ocasional. ¿Listo? Los impuestos son aquellos que se le sacan a la gente, ya sea de un trabajo, sea un contratista, le dicen usted tiene que pagar el 20 y pico por ciento de impuestos, imagínense. O que usted tenga un patrimonio superior a cierto monto de dinero, o los impuestos que se obtienen por ganancia ocasional, que, por ejemplo, usted recibe una platica, una donación de otro país y le sacan dizque el 20%, ¿no? Que eso tiene que ser para el Estado, imagínense, esa plata se la roban, eso se lo roban. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, y este tema es fundamental porque vamos a hablar de la riqueza existente en Colombia. La riqueza existente en Colombia posee una inmensa, a ver, vamos a hablar aquí ya en términos generales, ¿cierto? En términos generales sobre la riqueza existente en Colombia. Aquí en Colombia tenemos una situación donde tenemos una inmensidad de recursos a nivel natural. Son recursos que quisiera tener cualquier país del mundo, quisiera. Y esto es una realidad. Cualquier país del mundo quisiera tener la riqueza que tiene nuestro país. Entonces, Colombia posee una riqueza en recursos naturales, minerales, petróleo, gas, agua, biodiversidad, tierras cultivables, ubicación geográfica, estratégica, capital humano, bueno, increíble. Y pues aquí tenemos una cosa que se llama la fuga de cerebros, que es un gran problema para el país porque capital intelectual que debería o podría ayudar a resolver importantes problemas para generar procesos de alta eficiencia empresarial se pierden para el país y se desperdician como esclavos modernos en otros países. Eso es lo que ocurre. Esa es la realidad. Entonces aquí, pues desafortunadamente no se ha dado una cultura de apreciar a los verdaderos talentos, porque pues aquí se le da prioridad al que menos talento tiene, imagínense. Aquí ocurre todo lo contrario, todo lo contrario. Se le da más prioridad al que menos sabe porque ese supuestamente es un riesgo, ese me va a significar un riesgo eh, para, para el más mediocre. O sea, como estamos en una cultura de mediocridad, con las familias oligárquicas mediocres, entonces, entre más mediocres tenga usted, pues va a tener menos peligro de que le quiten su curudito, de que le quiten el puestico, ¿cierto? Entre menos gente tenga usted que piense,
bien, pues usted va a tener más posibilidad de reinar. Como dice el cuento, el tuerto entre los ciegos es el rey. Y así ocurre aquí en Colombia. Bueno, sin embargo, estas importantes riquezas han sido subvaloradas y tomadas por las oligarquías como reservas para sus propios intereses. Ustedes ya saben, los multinacionales que han venido a saquear este país, ¿quiénes las han traído? Ya saben ustedes quiénes las han traído, permitiendo que organizaciones extranjeras aprovechen de estas reservas, de estas riquezas naturales, a cambio de migajas para el país, la destrucción de la industria nacional, la destrucción del medio ambiente, y eso ya lo saben ustedes, ya se lo acabamos de decir. Bueno, la promoción de las empresas nacionales y la bancarización nacional y créditos públicos, estos son los retos económicos en Colombia. Las empresas nacionales tienen que ser la prioridad en la dinámica de los mercados locales, regionales, nacional e internacional, por encima de otras empresas de origen extranjero. Esto lo vamos a repetir hasta la saciedad. Primero las empresas nacionales y después el resto. Deben además tener privilegios contractuales las empresas nacionales para asegurar el bienestar de sus trabajadores y la circulación del dinero en el territorio nacional. Eso lo dijimos ahora al principio, arrancando. Lo dijimos y lo volvemos a repetir. Y lo vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad. Porque esa es una de las condiciones innatas que necesitamos recuperar, la promoción de las empresas nacionales. Esto es lo que tenemos que recuperar, las empresas nacionales. Entonces, mientras la empresa nacional no esté funcionando, pues desafortunadamente vamos a tener un gran rezago en materia de crecimiento económico. Y eso se ve reflejado en las importaciones, porque mientras no se produzca aquí en Colombia, pues se va a tocar comprar a los precios que les dé la gana afuera a estos amigos. Entonces, esa es la situación. La bancarización nacional y los créditos, los créditos públicos. La banca nacional debe otorgar créditos a bajos intereses a los ciudadanos para que puedan prestar, y a las empresarios nacionales para el emprendimiento de sus nuevas empresas. Aquí sí cabe la palabra emprendimiento y el fortalecimiento de otras empresas para su adecuado crecimiento. O sea, para que se pueda reinvertir ese dinero, además de priorizar créditos para propiedades e inversión de proyectos productivos de interés nacional, la agricultura sostenible, la ciencia y la innovación tecnológica. Aquí no hay ciencia ni tecnología, ya lo dijimos al principio, no hay. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema trascendental, el poder de la información. Mira, aquí está el mundo, ya todo está globalizado, las redes sociales, todo está globalizado. Y esta es la realidad que tenemos en Colombia. Colombia está insertada en esa dinámica, está insertada en esa dinámica. ¿Qué es el poder de la información? La información ha sido descrita como el quinto poder, que tiene la capacidad de incidir directamente en las decisiones de las personas. El quinto poder. Para cualquier cosa, no solo para el ámbito social y político. Ojo, la capacidad de incidir directamente en las decisiones de las personas. Además, forman opinión y tendencias sociales y estructuras de pensamiento a corto, mediano y largo plazo en una sociedad. En una sociedad con poca o nula educación, sin sentido común y sin sentido de pertenencia, pues como la colombiana, es muy común que las personas se formen un concepto de algo a partir de las cosas que informen o comuniquen los medios de información o comunicación. Eso es lo que ocurre en este país. Y pues adicionalmente, lo que se convierte en su única y certera fuente para llegar a una conclusión.
sin consultar, sin indagar o verificar la información que les llega por diferentes medios, simplemente asumen eso como si fuera una verdad, como si fuera la única verdad. Y ese es un gran problema, un grave problema que tenemos aquí en Colombia, que la gente, todo lo que ven en los medios de comunicación es casi palabra sagrada, lo que dicen los curas, lo que dicen por ahí, el voz a voz, y el voz a voz es lo que dijeron en la radio, lo que vieron en la televisión, así sean contravían sus propios derechos. Imagínense. Entonces, a la gente le dicen, no, es que es malo que usted eh, tenga derechos laborales. Es que usted no puede, usted tiene que trabajar más tiempo, porque eso es bueno para su salud. Y se lo cree. Es bueno, por ejemplo, que es bueno, por ejemplo, que usted trabaje más por la misma plata o por menos plata. Eso es lo que promueven aquí. Y entonces mucha gente lo cree. Imagínense. Porque usted no puede salir a reclamar sus derechos. Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, ese es el poder. ¿Qué es el poder de la información? Es el poder de usted incidir directamente en el futuro del destino de las personas. Punto. Vea, aquí está. El candado. Esta es una información, esta es una imagen que se la dejo para que ustedes reflexionen. Bueno, el poder de la información en Colombia. El poder de la información en la nación de Granada es muy importante. Es tan importante que su influencia es casi religiosa. Imagínense, casi religiosa. Como les decía ahora, es que hasta los curas tienen poder para decirle a la gente o los... No, no solo los curas. Vamos a decir también estos pastores, pastorcillos, que solamente se llenan sus bolsillos a costa de la ignorancia de muchos y de la búsqueda de la verdad, de querer buscar una verdad, de querer buscar una iluminación. Entonces llegan y estos tipos son unos mercaderes de la religión, unos mercaderes de la fe, y se enriquecen y compran camionetas, propiedades, y le dicen a la gente, pero usted tiene que seguir, vea, eh, eh, el paraíso está asegurado si usted incrementa un 20% adicional a los diezmos, ¿cierto? A los tributos. Si usted le regala la casa a la congregación o a la, al cul- a la iglesia protestante, entonces usted ya tiene medio pie asegurado en el paraíso. ¿Cómo le parece? Bueno, entonces esta información, la información, saliéndonos de ese caso, el poder de la información de la nación de granadina es muy importante. En Colombia existe la libertad de prensa e información. Sin embargo, los límites de esa información rayan con la exageración o la no comunicación. Esa es la cosa. O sea, aquí estamos hablando de que se supone que hay en Colombia libertad de prensa e información, pero solamente existe para algunos y para otros no existe. Eso sí, dependiendo a quién beneficie o perjudique, ¿cierto? Entonces, esos límites de la información rayan con la exageración o la no comunicación. Es decir, exageran cosas que son mentira, cosas que no son verdad, y se las hacen creer al público, o hacen que no se comunique nada, porque la gente no debe saber eso, no debe ni siquiera mencionarse. Así, de sencillo. Bueno, ¿y esto por qué ocurre? Porque no hay regulación ética ni moral de la información. No hay unos estándares de regulación para la información, no hay alguien serio que se encargue de eso. ¿Por qué? Porque hay unos poderes detrás de la información muy grandes, el poder económico y político, ahí usando, diciendo,
esto lo tienen que decir ustedes para que la gente se crea esto y para que la gente crea que este es el bueno y este es el malo, para que la gente crea que está muy bien, así se esté muriendo de hambre, y para que la gente diga que, para que la gente crea que el cielo es rojo y no es azul, ¿cierto? Ya no, sí, no es rojo, se lo terminan creyendo. Porque una mentira 1000 veces repetida se vuelve una gran verdad. Bueno, vamos a hablar aquí de los medios de comunicación en Colombia. Esto es una secuencia, ¿cierto? Los medios de comunicación e información en Colombia son públicos y privados, ¿cierto? Como en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, hay algunos que usan las plataformas como plataformas tradicionales, la radio y la televisión, que son los medios principales, ¿cierto? Y las redes sociales como medios complementarios en la modernidad. Desde hace unos 20 años por acá se empezaron a utilizar las redes sociales y otros medios complementarios, adicionales como el Internet, etcétera, etcétera. Ya a través del Internet, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy es a través del Internet, a través de una plataforma que nos permite hacer este taller dinámico, ¿cierto? Si no, no lo podríamos hacer como lo estamos haciendo en estos momentos. Bueno, en Colombia la censura es un tema de poderes, como les decía ahora, poder político y económico. ¿Quién tiene el poder de la información y quién tiene el poder, perdón, es un tema de poderes, de quién tiene el poder de la información y quién tiene el poder económico y político. Si usted tiene el poder económico y político, tiene el poder de la información. Y si usted tiene el poder de la información, ¿cierto? Puede llegar a tener poder económico, poder político o los dos. Quien tiene poder político puede tener el poder de la información y robando bastante puede tener un buen poder económico. Y si tiene poder económico, pues usted puede tener un poder en la información porque tiene dinero y puede acceder, obviamente, a tener poder político porque el dinero lo compra casi todo, casi todo. Ojo pues, no lo compra todo. Bueno, los medios de comunicación públicos, vamos a hablar ya de los medios públicos. Para entender la función de los medios de comunicación públicos debemos partir de la existencia de la radio. En primer lugar, ¿cómo se dio este proceso en Colombia? Desde el 5 de septiembre de 1929 con la primera emisora estatal en la ciudad de Barranquilla y luego el 13 de junio de 1954 con la llegada de la televisión. Y esto fue con el gobierno de Rojas Pinilla. Muchos no sabían esto, pero bueno, aquí se lo estamos recordando. La radio y la televisión, primero fue la radio y ha sido la radio, y la radio es un medio fundamental porque la radio llega a todos los rincones y cualquier persona puede tener acceso a un radio de pilas. Imposible pues que una persona en un lugar apartado no tenga acceso a un radio de pilas. A eso sí tienen acceso, a un radio de 5.000 pesos. Bueno, la radio desde 1929 nace como un medio de información y difusión cultural desde el Estado. Ese fue el propósito que tuvo la radio desde esa época. Tiene su desarrollo en diferentes ciudades. Ha sido un medio fundamental de información que luego tuvo cubrimiento en todo el país y ha sido un medio asequible a la mayoría de los colombianos. Eso es lo que estamos diciendo desde ahora. Pero obviamente, este medio ha tenido, claro, la influencia directa del poder político y luego del poder económico. Bueno, la televisión llega a Colombia en 1954 con carácter estatal, como un complemento a las comunicaciones y la información. O sea, en esa época era un lujo tener un televisor y no era asequible para todo el mundo. Como les digo, no todo el mundo tenía la posibilidad de comprar un televisor. Es como en este momento usted tener una casa o un auto. Es un artículo de lujo, imagínense. En esa época, tener un televisor era un artículo de lujo. Entonces, ya con el tiempo se fue masificando la televisión, fueron abaratándose los costos de los televisores y ya mucha gente, ya casi todas, en casi un 90%, 99% de los hogares hay un televisor o un computador, ¿cierto? Bueno, entonces la televisión y la internet, en este caso la televisión, se ha convertido en un medio esencial de comunicación y entretenimiento. Eso es lo que, digamos, ha caracterizado la televisión. El énfasis de la televisión en sus inicios fue educativo y cultural. Ya con el tiempo
empezó, bueno, claro que con la primera transmisión de Rojas Pinilla, quiso emular por allá eh, a un líder fascista en términos de comunicación, porque él fue a la Alemania nazi y le llamó mucho la atención el tema de la televisión y cómo Hitler había utilizado ese medio para llegarle a la gente, para masificar sus ideas, y pues digo, no, aquí vamos a tener la televisión para, ¿cierto? Para transmitir nuestro proyecto. Lo hizo, ¿cierto? Inicialmente como un fin político, de llegarle a mucha gente, y esto, digamos que aquí empezó el desarrollo de la televisión. Si hubiera sido por las oligarquías mediocres, la televisión hubiera llegado por allá a finales de los 80, de los 90, en fin, porque tenían una mente tan pequeñita que definitivamente, bueno. Los medios de comunicación privados. Los medios de comunicación privados nacieron casi a la par que los medios de comunicación públicos. La primera emisora estatal en Barranquilla, como les dije ahora, fue el 5 de septiembre del 29, y a la par con esta primera emisora estatal se funda el 8 de diciembre de 1929 la primera emisora comercial, también en Barranquilla. Desde un principio tenía una programación muy similar a la emisora estatal y están completamente alineadas con el gobierno y las oligarquías rancias. Eso es muy determinante. Bueno, desde esa época la radio estatal y privada han servido fielmente a los intereses de las oligarquías y los empresarios. Esto no es un secreto para nadie. Esto es una verdad a grandes voces. La televisión privada tiene sus inicios en las programadoras privadas desde 1956. Las programadoras privadas empiezan a crear contenido de acuerdo a las necesidades planteadas, ¿cierto? Por el gobierno en materia de entretenimiento e información, es eso. Y dan como un punto de partida a otros procesos de entretenimiento, deportes, etcétera, etcétera, noticieros, ya digamos que se van abriendo un poco más, pero obviamente tienen una línea desde el gobierno, desde el poder político, de qué se debe transmitir y qué no se debe transmitir desde esa época. Bueno, en 1997 empieza Cristo a padecer. El gobierno colombiano otorga licencias para la creación de 2 canales privados, no fueron los primeros, porque por allá en 1956 hubo un canal privado que se llamó Teletigre, por allá en Bogotá, ¿cierto? Y eso no se pudo sostener. Pero en el 97 ya teníamos 2 programadoras muy poderosas, Caracol y RCN, a las cuales se les da licencia, ya dejan de ser programadoras y se vuelven ya monstruos privados de la comunicación. O sea, no solo tenían presencia en la radio, sino que ahora ya tenían presencia en la televisión con su propio canal, para poder decir lo que les diera la gana, ¿cierto? Con toda la libertad de prensa de este mundo. Y obviamente, pues los gobiernos oligárquicos iban a aprovechar eso. Obviamente los canales públicos fueron en detrimento, prácticamente desaparecieron a partir del 2002. Se destruyeron los canales públicos y las programadoras privadas, las otras chiquiticas, desaparecieron y quedaron estos 2 pulpos, RCN y Caracol, que son los que desinforman a nuestro país. Bueno, la comunicación independiente. Esto es fundamental. La comunicación independiente es una herramienta que no es nueva. Esto no es nuevo. A finales de la década de los 50 se da el primer fenómeno de comunicación independiente con los pasquines. O sea, que estaban por fuera de los grandes periódicos, que estaban por fuera de la radio, y entonces los pasquines, los letreros y los carteles informaban sobre las inconformidades de un sector de la población con el gobierno. Aunque muchos de estos no eran tenidos en cuenta, no eran tomados en serio, sí dieron como un punto de partida a la comunicación independiente. A finales de la década de los 70 ya comienzan a aparecer medios de información independientes, ya con carácter de revistas, informativos pequeños, pero de todas maneras fueron censurados por el gobierno.
¿Por qué? Porque los contenidos no obedecían a lo que el gobierno quería que se le transmitiera a la gente. Entonces dijeron, no, señor, usted no va más. Y los hacían o clandestinos, que quedaran clandestinos o que prácticamente desaparecieran. Bueno, en los años 90 la comunicación independiente llega a la televisión con Jaime Garzón. ¿Por qué decimos que con Jaime Garzón? Porque Jaime Garzón estructura la crítica a la política y hace una labor de concienciación social. O sea, él no solo hace a través de su labor de humor político, de programas de humor político, una sátira, sino que él empieza a tocar temas muy, muy esenciales y muy delicados en nuestro país. Y entonces a muchos de estos no les gustó que llegara tanta gente y tuviera tanta aceptación con sus chistes, y detrás de su chiste iba el fondo político, que lo mandaron a asesinar. Y él dejó una huella muy importante en la comunicación independiente, porque más allá de que él estuviera en un canal público y que estuviera con una programadora privada, su labor fue básicamente de llevar un mensaje diferente a toda la ciudadanía, a toda Colombia. Por eso se habla de que él eh, es uno de los precursores, y lo digo como periodista, de la comunicación independiente. Para mí es uno de los grandes precursores de la comunicación independiente, ya indistintamente de que se haya producido la comunicación independiente mucho antes, pero con Jaime Garzón es un antes y es un después, porque después de su muerte empiezan a proliferar más procesos de comunicación independiente, y esto lo que hace es que en vez de reducirse, tome fuerza, o sea, toma fuerza ese mensaje de Jaime Garzón, y la comunicación independiente empieza a ganar mucho terreno. Digamos que ese fue uno de los grandes logros que tuvo Jaime Garzón. Desafortunadamente a él lo asesinan, y en este país, como hay impunidad, todavía no se ha podido resolver el crimen, aunque ya por ahí se rumora que se sabe quiénes fueron los que acabaron con la vida de Jaime Garzón. Bueno, también se construyen procesos, digamos ya en términos de comunicación independiente, de medios alternativos, desde la radio comunitaria. Luego en el año 2000 ya se empiezan a proliferar en Internet, en redes sociales, canales y radio virtual. Ojo, radio virtual hasta la actualidad. O sea, tenemos una implosión de todos estos medios alternativos, desde radio comunitaria, así como son independientes. Hay otros que refuerzan a los medios tradicionales y desinforman con más mentiras, con un montón de pendejadas, con información basura, con contenidos basura, que eclipsan al consumidor final. Es decir, eclipsan a la persona que va a ver ese contenido, porque ya a la final no sabe qué ver. Y hay un montón de basura en Internet. Y desafortunadamente ese montón de basura en Internet es muy poco lo que se puede rescatar. Y toda esa basura, gran mayoría de esa basura la ponen a circular los grandes medios de comunicación, que empiezan a generar otros procesos que les llaman independientes, pero que son más, o sea, son para llegar a estas poblaciones que ya han adquirido una conciencia crítica, y pues para ponerlos a dudar. Entonces meten esos dardos, empiezan a tirar esos dardos con esos medios que no son alternativos, y los ponen ahí a dar información medio tendenciosa, no tan tendenciosa. Entonces hablan bien y hablan mal, y finalmente el objetivo es desinformar, llenar de dudas a las personas, y como obviamente tienen el respaldo económico y político de esos grandes cacaos de la información, pues claro, tienen todas las herramientas necesarias, todos los medios necesarios para poder emitir, para poder tener canales de YouTube, redes sociales, Facebook, todo eso, y tener
sitios web que hablen mentiras, hablen estupideces, tonterías y desacrediten información verídica de otros sitios que sí se han formado a pulso. Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, este fenómeno obedece a que se busca una alternativa a los medios privados, a la comunicación independiente, para obtener una visión distinta y más objetiva de la noticia y la realidad. O sea, uno ya no puede creer todo lo que se monta o lo que se ve en las redes. Hay que buscar, analizar a fondo, con bastante determinación, qué es lo que realmente está sucediendo. No tragar entero, no comer cuento entero de algunos de los medios tradicionales, de los privados, y mucho menos de esos pseudomedios que dicen que son alternativos a algunos que no tienen ni un pelo de alternativa. Bueno, aquí vamos a hablar del adecuado uso de las comunicaciones. Las comunicaciones deben servir para informar con imparcialidad y buscar que la información sea un instrumento de construcción social y de búsqueda de soluciones a los problemas de los territorios. Listo, concreto. Informar con imparcialidad y buscar que la información sea un instrumento de construcción social y de búsqueda de soluciones a los problemas de los territorios. No tapar los problemas, no decir que no existen, no decir que eso es un problemita chiquito, minimizarlo. No decir que es que la gente está ganando mucho dinero con el salario mínimo, que es que la gente ya puede comprar carro, que es que el costo de vida rebajó. No, eso es mentira. Eso es mentira. No decir que es que en Colombia somos felices o que vivimos muy bien, eso es mentira. Además, las comunicaciones deben apoyar la labor educativa y de formación social, política, económica, cultural, deportiva, etc., para que se pueda garantizar la objetividad y permita formar una imagen no distorsionada de la realidad. Ojo con esto. Esto es lo que debería hacer las comunicaciones, apoyar la labor educativa de formación social, política, económica, cultural, pero para beneficio de la comunidad, no para beneficiar a unos 4 o 5 desgraciados que tienen todo el poder económico y que en últimas son unas oligarquías mediocres, son mediocres, están favoreciendo un montón de mediocres, y el que favorece a mediocres pues también es otro mediocre, o más mediocre que esos, así es. A los que no les gusta que les digan mediocres, bueno, al que, al que coja el guante que se lo chante, ¿cierto? Bueno, listo. Ahora llegamos a nuestro ejercicio, estamos llegando a la parte final de nuestro taller. ¿Cuál debe ser la nueva visión del poder económico en Colombia según su territorio? Mira, aquí tenemos un mapa de lo que eran los Estados Unidos de Colombia. ¿Cuál debe ser la nueva visión del poder económico en Colombia según su territorio? Mira, aquí tenemos un bonito ejemplo de la gente produciendo cosas, realizando actividades y, digamos, de unas actividades que se daban hace unas décadas, inclusive, 1 o 2 siglos antes, un siglo antes. Y aquí está el mapa. Claro que aquí este mapa pues está como un poquito desactualizado, pero pues desactualizado para lo que eran los Estados Unidos de Colombia y la Nueva Granada, ¿cierto? Aquí teníamos a Panamá y por acá estaban las costas de Mosquite, por aquí, bueno, aquí todavía le faltó un pedacito, pero bueno. Ejercicio. ¿Cómo generaría una comunicación asertiva y veraz en Colombia desde su territorio? Miren, aquí están los tres personajes que tienen concentradas las comunicaciones en Colombia. Obviamente, mire, aquí están todos los medios de comunicación, vean, todos aquí, resumidos en estos tres personajes siniestros en Colombia. Siniestros, son siniestros. ¿Cómo se generaría una comunicación asertiva y veraz en Colombia desde su territorio, evitando estos tres monstruos siniestros? Entonces, ahí les dejamos la tareita a nuestros líderes para que estén muy atentos y
y puedan detectar esta situación tanto desde el poder económico como desde el poder de la comunicación. Y de esta manera se pueda generar unos procesos asertivos en los territorios. Bueno, hemos llegado al final de nuestro taller. Esperemos que ustedes puedan tener la posibilidad de aprender algo nuevo en el día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión para nuestro taller, que será en la sesión número 5, el poder educativo y científico en Colombia, donde vamos a estar hablando de este importante tema de trascendencia nacional. Recuerden, estamos aquí generando estos espacios de comunicación, estos espacios para que ustedes puedan tener un proceso de formación y acreditación dentro de sus comunidades, desde el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y gracias por el apoyo del Centro Internacional de Estudios Políticos de Sudamérica, CENDIPOL, y el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y la Organización Mundial de Estudiantes y la Corporación Comunidad Andina Suramericana, CONASURCOR. Bueno, aquí finalizamos nuestro taller y recuerden, nuestra labor es una labor ad honorem que estamos realizando. Nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, sino por la libertad de la raza humana. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima sesión.